Kaixo, egunon. Hernani klubeko kidetako bat naiz, hasier, baina nik oso gutxi hitz egingo, eta azkenean etorri zatez niri entzuten, baizik eta Jorge bi entzuten, ezta. Jorge Dueñas bilbotarra, nik uste sorran ezagutzen ez dutela, baina pixarra aipatzeko bere ibilbidea. Urte askotan egon da portero bezala lanetan 81 urtetik 84. urteraino maila gorenetan. Horren ondoren entrenatzaile bezala ibili zen kluba sortan, baina aipatzeko batez ere azkeneko urteetan 2007-tik 2017ra Espainiako nesken selekzioko selekzionatzaile izan zen, eta 91 partido zuzendu zituen. Horren ondoren Brasileko selekzionatzaile bezala zen, eta 2022 urtean, pasadan urte honetan, otsailean Eslovakiako selekzionatzaile bezala hasi da. Ongi etorri, gure ganatortzagatik, eta eskerrik asko guri denbora hau eskaintzagatik, ezta? Gaurko klinikean, pantailan ikusten dezuten bezala, entrenamentu tekniko-taktikoa eta estrategikoa defentsan izango da gaia. Aztu gabe, bere palmaresa aipatzeko pixkat gauzik nabarmenenak Joko Olimpikoetan 2012an brontzea eskuratu zuten, munduko txapelketetan Brasilen 2011an brontzea baita ere, eta txapelketa europearretan 2018 eta 2014an zilarra eskuratu zuten. Eta besterik gabe, hitza emango diot. Eskerrik asko. Bueno, egunon denori, eskerrik asko, porque para mí es un honor estar siempre en sitios donde hay balonmano y donde hay mucho balonmano, y además Hernani, pues yo me acuerdo de hace ya tiempo, no sé, Olache igual se acuerda más, pero creo que Hernani estaba en división de honor, femenina, y ha sido un foco de balonmano en su momento pues importante, ¿no? Que ojalá y esperemos que en el futuro pues vuelva a reverdecer esos laureles que en su momento tuvo. Y sobre todo, pues, aunque yo he estado fundamentalmente los últimos años entrenando en el extranjero, como os comentaban en Brasil, en España, ahora mismo en Eslovaquia, pues no dejo de olvidar que donde más he entrenado ha sido en Guipúzcoa, en mi vida deportiva como entrenador, porque además de entrenar el Arrate, pues entrené el que ahora es Vera Vera, el Corte Blanco Videvieta. Bueno, sin más, pues cuando me llamó Goyo para dar la charla, pues me dijo, bueno, pues elige un tema que pienses tú que puede ser interesante, y pues bueno, parece que en los últimos años se me ha encasillado bastante, tanto a nivel pues de lo que es en las selecciones como en la Federación Internacional, dirigir sobre todo un poco el tema de la defensa. Y bueno, pues a mí es una de las cosas que, como siempre decimos los entrenadores, los partidos yo creo que fundamentalmente los ganamos en defensa y los perdemos en ataque, ¿no? Y cada vez como más concienciado en que la defensa es muy importante, y le doy muchísima más trascendencia también a trabajar sobre la técnica y táctica individual, porque muchas veces, y es otro de los temas que podríamos hablar largo y tendido, es hablar de los sistemas, ¿no? Y hay mucha comentarios, ¿no? Pues si este equipo defiende 6-0, si este equipo defiende 5-1, si este defiende 3-2-1 o si este equipo defiende 3-1-2, ¿no? El sistema que Goyo pues implantó y sacó una publicación pues muy interesante en cuanto a un poco a la evolución. Pero creo que la base de utilizar esos sistemas está en trabajar bien en la técnica y táctica defensiva. Y uno de los factores que yo creo que está dando mucho éxito al balonmano a nivel nacional es un poco trabajar sobre esa línea, ¿no? De trabajar mucho la técnica táctica individual defensiva, trabajar mucho la estrategia y ser mejores en ese aspecto, ¿no? Y creo que en eso hemos evolucionado mucho, y creo que todos los equipos a nivel nacional cada vez practican mucho más, mucho mejor en la técnica, la táctica y estrategia defensiva. Supongo que muchas de las cosas que voy a comentar hoy aquí, pues para muchos de vosotros que sois ya experimentados y sois muy personas ya del balonmano y que veis muchos partidos y lleváis mucho tiempo ya trabajando en el balonmano, pues os sonarán, ¿no? Y bueno, como siempre en todos los clinics o en todos los cursos,
pues hay cosas que pueden ser un poco repetidas o que os pueden sonar, pero lo más importante muchas veces es que eso que nos suena, pues volverlo a refrescar y volverlo a tener en la cabeza, ¿no? Que a veces es lo que nos pasa, ¿no? Que vamos acomodándonos, vamos solo trabajando sobre unas partes y luego resulta que dejamos otras cosas que pensamos que son importantes, y estos cursos y estos reciclajes que muchas veces tenemos nos ayudan a abrir otra vez los ojos y a ver que hay muchas más posibilidades que tirarnos a lo tradicional y a lo cómodo, que pensamos que le podemos tener un resultado, un rendimiento más o menos inmediato, pero que no somos capaces de dar un paso más al frente y tener un poco más de evolución, y no estar en esa zona de confort que muchas veces pues nos vamos encontrando pensando en que es la única solución. Bueno, entrenamiento y teoría un poco de la técnica táctica y estrategia defensiva, sobre todo es lo que es la técnica táctica individual, la base yo creo que sobre la que podemos construir luego nuestra defensa. Lo mismo pasaría con la técnica táctica ofensiva, ¿no? Porque yo creo que si no tenemos una buena técnica táctica individual, construir nuestro sistema defensivo o nuestro sistema ofensivo pues va a tener bastante dificultad. Y pongo primero esta foto. Y veis una imagen en la izquierda defensiva, de una forma de defender, y una imagen en la derecha, pues diferente de defender, ¿no? ¿Y por qué pongo esta imagen, estas dos imágenes? Porque pienso que el concepto muchas veces que tenemos los entrenadores, o la nueva tendencia que tenemos los entrenadores, es un poco el ser defensivos de una manera, y sin embargo los jugadores o jugadoras algunas veces tienen otra idea, como puede ser la de la derecha, y ser muy duros, muy violentos, excesivamente agresivos, y al final pues convertirnos en jugadores judokas, karatecas o de kickboxing, ¿no? Entonces yo creo que es un poco el concepto que tenemos que diferenciar entre cómo es la forma. Perdón. Voy a poner una cosa aquí para que tenga ahí una visión más. Vale. Bueno, entonces entre los dos conceptos yo creo que hay que ver cómo nos tenemos que mover por el concepto del lado de la izquierda, ¿no? En el control defensivo, en saber que el contacto es necesario en balonmano, que a veces hay que ser un poco más agresivo, pero que no siempre tiene que ser la agresividad más controlada y un trabajo defensivo en el que rayamos la violencia, ¿no? Bueno, pongo dos vídeos de introducción un poco. Un vídeo en el que vemos, pues bueno, pues la dureza defensiva, lo que es empujar en el aire, desequilibrar, aunque luego se consigan goles, lo que puede ser agarrar, empujar, aunque luego se consigan goles. Y yo creo que tenemos que ir un poco desterrando esta idea defensiva, de ser excesivamente violentos, agarrones a destiempo, un jugador magnífico como puede ser Raúl Entre Ríos, pero también un agarrón con una situación peligrosa, desequilibrante, aunque luego la protesta, una situación lateralmente, que puede ser una lesión o que puede ser pues bastante gravoso para el jugador atacante, o incluso un jugador como vemos aquí a los alemanes, que encima protestan y que lo que hacen es ser totalmente duros y agresivos. O incluso a veces jugadores como uno de los mejores jugadores del mundo, que empujan sin venir a cuento, suponiendo una situación también defensivamente, para el jugador atacante muy peligrosa, o que puede ser difícil de poder compensar para evitar un golpe, porque ese mismo empujón, en ese caso, vale, cae al suelo, pero imaginaros que ese empujón se va contra el portero. Bueno, entonces, muchas veces pensamos que los defensores tienen que ser duros, tienen que ser agresivos, tienen que ser incluso violentos. Y otras veces, ya no solo se orienta a que los jugadores
sean duros y agresivos, sino que también van en la línea de ser pues simuladores, intentar engañar a los árbitros, intentar provocar al atacante situaciones que les hagan desesperarse porque les pitan falta en ataque cuando resulta que es claramente una situación de simulación. Fijaros ahora el segundo jugador de la derecha en la siguiente acción, y están totalmente intentando engañar a los árbitros. Son unos profesionales de intentar engañar, de gritar en el momento que les contactan un poco, que ellos contactan, perdón, con el atacante. Fijaros ahora el segundo jugador de la derecha, que lo estaremos viendo ahora en el torneo de España. Fijaros. Está agarrando al jugador, le tira al suelo al jugador y encima él echan 2 minutos porque está simulando y monta un pollo. Y ahora que tiene un golpe que no sabemos de cuándo es ese golpe, va enseñando el golpe diciendo que ese golpe viene de esa acción. Bueno, entonces yo creo que es lo que tenemos un poco que desterrar, ¿no? El que nuestros jugadores en defensa pues sean violentos y que sean simuladores. Porque además creo que el arbitraje, y creo que también como situación óptima de nuestro deporte, está en la línea de que no haya violencia, de evitar las provocaciones y la salud, y buscar la salud de los jugadores o de las jugadoras. Algo que para los que somos un poco ya más veteranos, si nos acordamos del blanco y negro, nos acordamos de la Liga, pues hace 20 o 25 años, veíamos que había empujones en el aire y un tío se caía al suelo de espaldas, prácticamente se podía partir la columna y no pasaba nada, o que incluso pues situaciones de golpes muy duros pues no eran penalizados y no eran sancionados, ¿no? Entonces, creo que como buena línea para nuestro deporte está bien controlándose todas estas situaciones y van en esa línea, con lo cual yo creo que nos tenemos que adaptar a eso y además por el bien de nuestro deporte. Yo como padre, vosotros como padres o madres, supongo que queréis un deporte en que vuestros hijos bueno, pues jueguen un deporte en equipo, que participen como una actividad deportiva, pero supongo que no querréis que se lesionen, no querréis situaciones graves, y bueno, y a veces pues algunas cosas chocan y nos encontramos un poco remisos, por ejemplo, cuando veíamos que a un jugador le echaban tarjeta roja cuando le pegaban con el balón en la cara, o cuando un jugador empuja en el aire le sacan tarjeta roja, y al principio los que éramos un poco más antiguos pues nos sorprendíamos y decíamos, joder, esto no es balonmano. Sí es balonmano y además pensamos que tiene que haber contacto, pero que no haya esas situaciones violentas y esas situaciones que pueden llevar a que la salud de los jugadores no sea la adecuada. Bueno, traslado una pregunta. Esta es una diapositiva que hace ya muchos años mi amigo y profesor Manolo Laguna la presenta siempre en sus charlas de técnica táctica individual en el curso nacional de entrenadores, y dice que ¿cómo es el defensor ideal? Y me gustaría trasladaros la pregunta a los que estéis aquí y que contestéis sin miedo y que me deis ideas para saber cómo es un defensor ideal. ¿Qué defensores querríais tener en vuestros equipos o cómo os gustaría que fuesen? Venga, alguno que sea más atrevido. Venga. Listo. 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 Cuando dices listo, ¿qué quiere decir? Que se adelante a las jugadas o que vea dónde van los pases. Que interprete bien el juego. Vale. Más. El que gana la posesión. ¿Qué gana? La posesión de balón. Que gana la posesión de balón. Cuando gana la posesión de balón, ¿te refieres a que intercepta balones? Vale. Más. Venga, no os cortéis. No hay más. Con las piernas, se defiende con las piernas. Bueno, luego hablaré de eso, porque siempre se habla mucho de eso, pero hay otras cosas que también podríamos comentar. Más. La chica en la de arriba. A ver, comentarme. ¿Cómo es una defensora buena de vuestro equipo? ¿Cómo es una defensora buena? ¿Tenéis alguna buena defensora en el equipo?
¿O os mete siempre gol siempre que ataca al otro equipo? Nada. Ay, la vergüenza. Luego cuando estáis con el TikTok y el Instagram y eso, se olvida todo. Ahora da igual, porque luego se puede retocar y parece que no estás ni colorada, ¿no? Más. Agarrar. Bueno, agarrar, vale. ¿Veis que...? Orientación, hablamos luego de la orientación también. Bueno. El generoso. ¿En qué sentido? Bueno, muy bien. Luego hablaremos un poco de las ayudas. Bueno, yo pongo aquí una serie de ideas y a ver si estáis más o menos de acuerdo. Bueno, vamos a ver. Primero, yo creo que lo más importante, vamos a partir desde el primer... no es superado por su oponente directo, ¿no? Y es una de las cosas que cuando trabajamos en iniciación y trabajamos en mini balonmano, podemos pensar en que hay marcaje individual y vamos a intentar que lo primero es que no se nos escape nuestro oponente directo, ¿no? Nuestro marcaje directo. Bueno, pues eso yo creo que es uno de los primeros pasos. Como comentabais también ahora, el que ayuda a sus compañeros. Bueno, pues un compañero es superado y tiene peligro de cara a gol y podemos ayudar al compañero, ¿no? Bueno, pues eso es otra de las ideas que puede ser importantes. Luego, habéis comentado el que también es capaz de interceptar o cortar balones en su zona. Bueno, pues que lo que llamamos interceptaciones estáticas, los balones que pasan por donde yo estoy, por ejemplo, yo estoy defendiendo en el centro, tengo al lado al pivote, le intentan pasar al pivote y casi sin moverme o dando un paso, intercepto el balón y robo el balón, ¿no? o impido que el balón llegue al pivote. Pero además de eso, podemos pensar también en que ese jugador sea capaz de cortar los balones o interceptar balones que están fuera de su zona de influencia, lo que llamamos interceptaciones dinámicas. Por ejemplo, ahora, y una de las cosas que se trabaja mucho en las ideas defensivas a nivel, sobre todo nacional, es el trabajar las interceptaciones a los impares, ¿no? El que salir a un oponente que no es el mío directo, intercepto el balón, o provoco la falta en ataque, intercepto dinámicas, es decir, salgo de mi espacio, en mi zona donde me muevo, y soy capaz de interceptar los balones. Pero además, y otra de las cosas interesantes, es que es muy dinámico y genera dudas sobre el oponente y frente al balón, ¿no? Lo que hace que su zona de influencia aumente. Esto aquí no sale muy claro el azul ahí. Entonces, es capaz de moverse por toda la zona defensiva. Y además, pues el defensor ideal no es el que solo hace una de las facetas, sino que puede hacer todo un poco de forma simultánea, que no le superan, ayuda, intercepta balones y además genera dudas y genera situaciones de confusión a los atacantes. Bueno, entonces ya veis que el defensor ideal no es solo un defensor que se dedica a marcar, sino que son muchas más cosas o tiene muchas más tareas. Y esa es un poco la idea de buscar defensores que vayan en esa línea, porque si yo tengo defensores con estas características en mi equipo, seguro que luego mi sistema defensivo, si soy capaz de coordinarlo y acoplarlo, me va a funcionar muchísimo mejor. Bueno, ¿cómo se marca el oponente directo? Cuando tenemos una situación de responsabilidad en defensa, sabemos que tenemos responsabilidad con un atacante, ¿no? Si estoy en el exterior normalmente va a ser el extremo, si estoy en el segundo y no hay pivote normalmente voy a ser sobre el lateral, dependiendo un poco del sistema defensivo. Entonces vamos a tener en cuenta que no va a ser siempre igual, que va a depender de las circunstancias y que nos vamos a tener que adaptar constantemente a cómo vayan cambiando las circunstancias, y eso va a ser un poco lo que voy a intentar ahora plasmar. Para mí es importante este cuadro. Es muy importante este cuadro, independientemente de qué sistema defensivo utilicemos, porque va a ser diferente cuando el balón está fuera de mi zona y puede venir a mi zona, cuando el balón, es decir, el jugador con balón está en mi zona, o cuando el balón sale de su zona. Y vemos que en el primer apartado, cuando el balón puede venir a mi zona, lo que tenemos que buscar es un poco anticiparnos, leer lo que decíais de ser listos, interpretar un poco
lo que va a poder ocurrir cuando el balón está en mi zona, en la lucha, lo que llamamos el 1 contra 1, el jugar con el oponente con balón, y cuando el balón sale de mi zona, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que reaccionar? Porque muchas veces, dependiendo lo que pase cuando sale el balón de mi zona, pues igual tengo que ir más en basculación y tengo que ayudar más, o tengo que quedarme más individualmente marcando al mío, en función de lo que ocurra. Entonces, diferenciando un poco los diferentes aspectos, tendríamos que si el balón puede llegar a mi zona, en este caso, con ese sistema defensivo que estáis viendo ahí, el balón está en el lateral izquierdo y puede llegar el balón a mi oponente directo, por eso lo marco ahí con el círculo verde. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dificultar espacios, es decir, que el jugador que pueda atacar tenga menos espacios, dificultar los pases, que los pases al central sean más difíciles, que la pueda interceptar, que sería un poco lo ideal o lo perfecto, alterar el ritmo, si yo estoy ahí provocando, disuadiendo, hago que el balón no vaya tan rápido, provocar errores, ese cambiar la distancia, ese jugar con el central, ese hacer que el lateral tenga dudas, pueden hacer que se provoquen errores, y lógicamente va a ser importante el prepararse para el 1 contra 1, si el balón llega ahí, que no me pille desequilibrado, que no me pille con los pies en el aire, que me pille en una situación defensiva, que pueda reaccionar y cuando tenga el balón mi oponente directo actúe de forma eficaz. Bueno, vamos a la parte que muchas veces pensamos que es la trascendental y la importante, lógicamente, y pensando en que una de las primeras cosas que hablábamos del defensor ideal es el no ser superado por nuestro oponente. ¿Qué ocurre cuando nuestro oponente tiene el balón? Pues vamos a tener que trabajar mucho en la técnica de la posición básica defensiva, que luego hablaré un poco más sobre ello. Entonces, ¿cómo vamos a jugar 1 contra 1 con el balón? ¿Cómo vamos a cerrar el espacio donde él pueda jugar 1 contra 1? Vamos a intentarle sacar fuera de la zona. Si le sacamos fuera de la zona, pues se supone que ese jugador le está comiendo espacio a otro, con lo cual un defensor va a poder defender a dos porque están en la misma zona. Vamos a poder robar el balón en caso de que bote o que muestre el balón muy cerca nuestro, y vamos a evitar o dificultar los lanzamientos. Y luego, algo que me ha salido en inglés, lo que hablábamos, también si el balón sale de mi zona, el que en un momento dado, si sale de mi zona, cómo voy a clasificar y a decidir qué voy a hacer, una rápida decisión, cómo voy a cooperar en caso de que el balón salga de mi zona, cómo voy a compactar o voy a hacer que la defensa sea más cerrada, o cómo voy a mantener el sistema, mantener la disciplina o la perseverancia en el sistema defensivo. Bueno, cuatro factores o cuatro elementos que son fundamentales cuando hablamos de la técnica táctica individual defensivo. La situación, que va a responder a la pregunta ¿dónde?, la distancia, cómo voy a interactuar con mi oponente en función de dónde esté situado, cómo vamos a trabajar la orientación. Nos vamos a orientar normalmente buscando el que podamos interceptar el balón y poder tener dentro también de nuestro campo visual al oponente directo, y por último el gesto o la posición de base, que va a responder a la pregunta del cómo. Y estos cuatro elementos son los que vamos a estar variando constantemente en el trabajo defensivo. Algo importante en cuanto a la posición de base. Creo que tenemos que diferenciar cuando tengo que actuar de forma inmediata o cuando tengo que estar pues observando y esperando a ver lo que ocurre, porque a veces estas situaciones yo creo que son situaciones que tenemos que diferenciar. Lo que llamamos la posición de base, tengo que actuar inmediatamente, o la posición económica, que es cuando el peligro no está próximo, y vemos que el balón está en 20 metros, yo estoy en la posición defensiva, sí que tengo que tener cierta actividad visual y observando lo que ocurre, pero no tengo que estar con una tensión excesiva, sino que tengo que tener una tensión regulada, ¿no? Vale, estoy observando, a ver lo que pasa, y en un momento dado, si hay alguna cosa inmediata en la que tengo que reaccionar, poder reaccionar, pero sin estar excesivamente cansándome y con una estrés y tensión excesiva. Pongo aquí esta imagen para que veáis.
Bueno, el balón lo están moviendo las jugadoras de azul, lejos, con lo cual las defensoras pues están moviendo, pero están en una posición más o menos cómoda. No están excesivamente agresivas, no están excesivamente estresadas, y tensión regulada. Pero ya el ataque empieza a ser más real, con lo cual vemos ya que las jugadoras se activan mucho más de piernas y se activan mucho más de brazos. Entonces yo creo que es importante diferenciar, porque a veces metemos gol, saca el otro equipo de centro y vemos que están en defensa algunas jugadoras, algunos jugadores gritando ¡vamos, gata! Y están ahí gritando y una tensión excesiva cuando resulta que no hay un peligro inmediato, ¿no? Y estamos cansándonos cuando la fase del ataque todavía está en 20 metros y no se ha aproximado ni a la defensa. Bueno, posiciones de base defensiva, pues ante jugador con balón, normalmente trabajar un poco con las posición de piernas asimétricas, con un buen equilibrio, con un buen ajuste de que el brazo el brazo defensivo vaya al brazo del ejecutor del atacante, intentando controlar el antebrazo, que el otro brazo acompañe y que toque la cintura. Bueno, cosas muy básicas en cuanto a la posición básica defensiva ante jugador con balón. O cuando vamos ante una situación de emergencia, ante el lanzamiento, pues muchas veces vamos a intentar contactar con el jugador en el brazo, pero si no llegamos vamos a intentar sobre todo dificultar un poco que la trayectoria del balón no sea la correcta, ¿no? Bueno, pues un poco algo básico a nivel defensivo. Vemos un ejemplo en cuanto a lo que os decía ahora. Vemos cómo esa jugadora tiene intención de lanzar y cómo las jugadoras de amarillo ya tienen una disposición de tener los brazos arriba para no llegar tarde y poder dificultar ese lanzamiento. Control del pivote y a la vez poder tener una posición que nos permita reaccionar fácilmente ante un lanzamiento exterior. Algo que yo creo que es muy importante, y Goyo comentaba el trabajo de las piernas. Para mí es fundamental también el trabajo de los brazos. Muchas veces nos olvidamos, los brazos están excesivamente abajo, no están en una posición que nos permita interceptar balones, que nos permitan robar balones, y vemos aquí cómo los desplazamientos son muy importantes, pero también la actividad de brazos para robar sobre todo esos balones en proximidad y atacar el balón en el bote, y intentar que la jugadora que se aproxima en bote tenga máxima dificultad para coger la distancia o para poderle robar el balón. Hablamos también de entender el juego, y entender el juego pensando en que si no hay situación clara de gol y si la atacante nos está dando mucha información, tengo que cambiar mi posición de base. Yo no tengo que estar siempre en una posición de base aquí con los brazos en esa posición. Yo estoy defendiendo a un lateral izquierdo y normalmente voy a poner la posición de las piernas asimétricas, este brazo aquí, este brazo aquí. Vale, eso puede ser una situación normalizada, pero tenemos que ir variándola y adaptándola en función de las circunstancias. Vemos esta jugadora coreana. Y en la repetición lo vamos a ver un poco mejor. La jugadora de amarillo, una jugadora extraordinaria, brasileña, hace una finta de brazo, sale hacia su punto débil, no está orientada a portería, y la defensora del pivote, ¿qué es lo que hace? Varía su posición defensiva, su situación, y varía su posición de base. O vemos aquí a Vidal Morros, que casi todos le conoceréis, cómo es capaz de entender el juego. Un jugador que va enseñando el balón aquí abajo, que no tiene otra posibilidad más que de continuar o dar un pase en bote, cómo varía la posición de base, y hablábamos, vale, brazo aquí y brazo aquí. No, es que voy a ir cambiando porque me está dando información, interpreta el juego perfectamente para cambiar la posición básica defensiva y robarle el balón. Otro jugador, otro defensor hubiese ido, le hubiese dado un golpe, o se hubiese quedado aquí y el balón me hubiese metido por abajo. Bueno, la distancia la vamos a ir variando. Jugador que está alejado,
que no tiene balón, pues bueno, vamos a mantenernos a una distancia en la cual controlemos visualmente y podamos luego reaccionar. Pero si el balón va al centro, o ese jugador va a recibir el balón, puedo cambiarle la distancia o puedo jugar con él, o ser más profundo, o jugar un poco con él y variar la distancia. Yo creo que esto es algo muy interesante, que es interesante que los jugadores entiendan. Que la iniciativa, entendemos que normalmente la lleva el jugador con balón, pero a veces podemos jugar con esa iniciativa. Vemos la jugadora defensora brasileña, que está en el centro, ante el ataque de jugadora con balón en bote, que claramente va a intentar jugar 1 contra 1, como se va hacia atrás y ya le cambia la distancia y no es capaz de interpretar, juega con ella y no es capaz de interpretar la posible acción que quería jugar 1 contra 1 para luego darla a continuación y ya duda y da un pase errado. O vemos aquí una situación de España y como Gedeón Guardiola, el defensor que está en el centro, presiona al jugador que está aquí con balón y baja y cambia la distancia y le hace dudar al jugador que está con balón y le provoca el error en el pase al pivote, que luego es sacada la ventaja en el contraataque. Es como juegan un poco con la distancia. En este caso, las dos acciones son variando la distancia, yéndonos hacia atrás, partiendo de más arriba, yendo hacia atrás. Pero también podemos jugar con la distancia al revés. Jugadora que va a venir ahora al 1 contra 1 y como la defensora le cambia la distancia y va hacia arriba y va hacia su punto fuerte, tema del que hablaré un poquito ahora también como interesante o importante a nivel de estrategia. Vale, entonces, la posición de base por un lado, cómo tenemos que ir cambiándola, ajustándola en función de las circunstancias, y el jugar con la distancia, porque lo que más quiere buscar un atacante, ¿qué es? Saber dónde está el defensor y a partir de ahí jugar con él, ¿no? Y tener una referencia. Sin embargo, si el defensor va variando, ya está dudando si tiene que botar, si tiene que fintar en esa distancia, si va a tener que salir hacia la derecha, hacia la izquierda, ya jugamos un poco mucho más con esa situación ofensiva que le hace provocar errores o que dificulta mucho más. Entonces, dos factores o dos elementos muy importantes para interpretar y mejorar en nuestros jugadores. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengáis? Antes de seguir con... ¿Vais entendiendo? ¿Os hablo en chino? ¿No entendéis nada? ¿Va bien? No me deis la razón como a los locos. Y si estáis contrariados, decírmelo, que a mí me gusta entrar en diálogo y conversación, que así yo también tenga otro punto de vista o perspectivas. Bueno, sí, la táctica defensiva cuando hacemos el repliegue. En situaciones de repliegue. Vale, tengo otra presentación sobre eso, pero te adelanto un poco. Cuando hablamos del repliegue defensivo, yo lo divido como en tres partes. Una primera parte que es la fase en la cual perdemos el balón y empezamos a reaccionar, ¿no? Hemos perdido el balón, hemos lanzado o hay una falta en ataque o vemos que el balón lo vamos a perder y que lo vamos a perder o que ya no tenemos la posesión del balón y como esa primera fase de reacción es importante. Como luego la segunda fase sería la que tenemos que hacer en la fase de repliegue, y hasta hace no mucho hablábamos de, bueno, si perdemos el balón, si no tenemos la posesión, llegar lo antes posible a la zona de 6 metros y empezar a estructurar la defensa. Yo creo que esa fase hay que también pensar que hay que hacerla intentando recuperar el balón, intentando provocar errores y no solo con la fase de correr hacia atrás y organizar la defensa, sino también replegarnos defendiendo, es decir,
interceptando balones, provocando errores, llevando el balón a zonas que nos interese que pueda llegar, ¿no? Pues vamos a intentar que no vayan hacia el centro, llevarles hacia afuera o llevarles hacia un lado que luego tengan más dificultades para salir, ¿no? Por ejemplo, si lo llevamos hacia el lado derecho porque tiene un lateral derecho diestro y de ahí va a ser más difícil que pueda salir el balón. Y luego ya tenemos la fase en la cual ya hacemos el repliegue y lo que buscamos es empezar a estructurar el sistema defensivo, pero siempre buscando no dejar que el ataque pueda tener algo ya estructurado muy claro, porque todos los equipos en la segunda o tercera fase del contraataque pues tienen alguna cierta estructura de cómo continuar esa acción. Pues vamos a buscar igual presionar más en determinada zona, o igual en vez de que la defensa esté justamente en 6 metros, ponernos en 9 metros y que haya un jugador más responsabilizado del pivote, y así ya empezar a organizar la defensa. Pero va a depender un poco luego también de las circunstancias, porque si no hacemos cambios, o si el sistema defensivo, en función de los jugadores que están en el campo, en el repliegue defensivo cambia, ¿no? Si no hacemos cambios, igual hacemos un sistema defensivo más abierto, si hacemos cambios, igual hacemos un sistema defensivo más cerrado, pero en el repliegue defensivo no solo la idea de correr hacia atrás, que puede ser un primer paso, sino replegarse defendiendo. Correr hacia atrás es uno de los primeros puntos, pero también tenemos que pensar que podemos estar replegándonos buscando el recuperar el balón. ¿Más? Bueno, pues sigo. La situación. Vemos que hay dos situaciones típicas en donde situarnos, que es marcar en línea de tiro, es decir, justo en la perpendicular contra nuestro oponente directo, o un marcaje más en línea de pase, es decir, intentando interceptar los pases que puedan ir a mi oponente directo. En este caso el defensor ha salido muy hacia el atacante, tendría que ir un poco más en la trayectoria, más que en donde sale el balón, ¿no? Pero bueno, eso es un poco la idea, y se supone que esa situación del defensor tiene que ser ocupando ese triángulo ficticio que se hace entre donde estoy situado y donde puedo tener intervención, ¿no? Lo que hablábamos antes de poder en un momento dado hacer interceptaciones estáticas y hacer interceptaciones dinámicas, saliendo de nuestra situación o de nuestra zona, buscando el poder interceptar balones. Bueno, normalmente con atacante con balón vamos a defender mucho más en línea de tiro, y ahora comentaremos algún detalle sobre esto. Bueno, vemos un ejemplo en cuanto a cómo ataca esa jugadora con balón y cómo la siguiente defensora está en una situación que en este caso intercepta el balón, pero también podría reaccionar a ayudar a su compañera, podría reaccionar ante su compañera, si su compañera hubiese sido superada, o podría estar preparada al 1 contra 1. Es decir, está en una situación intermedia que compacte la defensa, pero a la vez le permita hacer más acciones, como puede ser la interceptación o las situaciones ante 1 contra 1. Bueno, un ejemplo muy interesante de lo que es entender el juego tácticamente y de lo que es un poco lo que hablamos de ser listos a la hora de defender. Bueno, vemos ahora esta acción. Vale, esa jugadora va al contraataque y para el balón la portera. Pero yo quiero que veáis esto. ¿Qué hace la jugadora sueca, en este caso la jugadora de amarillo, cuando va a defender? Esto es saber interpretar el juego y lo que hablábamos antes de ser lista y no ser violenta. ¿Por qué viene la parada? Porque la portera es muy buena, vale, pero ¿por qué más? Exactamente. Vemos cómo la defensora, pues si lo puedo parar, vale, mira, pilla bien el momento. ¿Qué ocurre en el, no sé si 70, en el 80% de las veces?
va esa jugadora de amarillo, y en muchos lo vemos, y le pega un porrazo lateralmente al atacante, o se le cruza y le pega en el pie, con lo cual se pega una morrada increíble porque le pega en el pie, le desequilibra y demás, que puede ser tarjeta roja, que puede ser penalti, diferentes cosas. Esta jugadora es lo suficientemente, yo creo que inteligente, no sé si, yo creo que lo hace de forma consciente, la conozco bien y me parece una magnífica jugadora, lo hace claramente diciendo, no tengo opciones de defenderle en situación que él pueda evitar el lanzamiento, le voy a dificultar el lanzamiento. Y con esa acción le está impidiendo que esa jugadora consiga más ángulo de lanzamiento, que el armado de brazo sea un armado de brazo que va a ser mucho más fácil para la portera de interpretar. Le está permitiendo muy poca situación de abrir el brazo, de abrir la situación de poder lanzar al ángulo largo. Y es capaz de ayudar a la portera. Y luego la portera lo hace muy bien, sabiendo que el lanzamiento va normalmente a su palo corto. Bueno, pues un poco como una situación de emergencia, ser capaz de interpretarla y poderla corregir de forma correcta. O algo que yo creo que es un ejemplo interesante en cuanto al trabajar la situación. Hablábamos ahora del repliegue defensivo. ¿Qué hace el jugador de negro, el alemán? Campo abierto, mucho espacio. Voy a enfrentarme a un jugador que viene en carrera. Tengo todas las de perder si defiendo en forma un poco agresiva o intento ir sobre él de una forma agresiva. Imaginaros que yo voy a defenderle, un jugador que viene en carrera con inercia, si me enfrento a ese 1 contra 1 con tanto espacio, es muy fácil que me echen 2 minutos, es muy fácil que el jugador que va en carrera me supere y me provoque una situación también de penalti, aunque sea más alejado de la línea de 6 metros, y entonces es lo suficientemente inteligente, o yo entiendo que dice, vale, me vas a atacar, te voy a dejar el lado débil, me voy a marcar el punto fuerte. Jugador que va en carrera muy rápido, normalmente va bien al punto fuerte. Al punto débil tiene muchas más dificultades. Y si sale hacia el punto débil, normalmente sale con no tan buena orientación o incluso muchas veces cometen errores en el ciclo de pasos porque tienen más dificultad en salida al punto débil. En jugadores de alto nivel, de altísimo nivel, salen muy bien a derecha e izquierda, es rápido. Muy rápido no, pero rápido salen bien. Jugadores de menos nivel, es raro que puedan salir en carrera, rápido, hacia su punto débil sin cometer un error o sin perder el balón. Luego lo veremos un poco en la práctica. Bueno, vemos otro ejemplo de lo que os estoy hablando. Jugadora que va rápida, va a su punto fuerte. Jugadora que no va tan rápida y muy buena jugadora, no va tan rápida. Va muy bien a los dos lados, al punto fuerte y al punto débil. Si vas muy rápido, es difícil que salgas al punto débil con equilibrio, con buena orientación. Si vas más pausado, con cambio de ritmo, puedes salir claramente hacia los dos lados. Vale, juego con ventaja porque esta jugadora es muy buena. Pero si lo vemos también con jugadores de otro nivel, también veríamos un poco en la misma línea. Bueno, hablamos de la orientación, algo que es interesante y es otro elemento. Yo creo que es importante tener una buena orientación y siempre estar en esa bisectriz en la cual esté con mi oponente directo y con el balón, donde está el balón, porque nos permite un mejor campo visual, nos permite facilidad para interceptar el balón
y nos permite facilidad para ayudar, el que podamos estar en un momento dado, si a mi oponente, mi compañero o mi compañera le superan, poder ayudar rápidamente. Bueno, pues esa bisectriz es muy importante, que estemos constantemente variándola, ¿no?, en función de dónde está el balón. Las orientaciones van variando. Claro, me podéis decir, la bisectriz, vale, pero si yo defiendo en el exterior, ¿cómo defiendo en la bisectriz? Es complicado, ¿no? Yo estoy defendiendo al extremo izquierdo, el balón está en la central, joder, si tengo que estar ya detrás mío la atacante y el balón está allí, joder, me tengo que ir fuera del campo para estar en la bisectriz, ¿no? Hay excepciones, lógicamente. Entonces, cuando estamos en esa situación, tendremos que estar con esa orientación al balón y al final y hacer también un marcaje visual, ¿no? Ver dónde está mi oponente, o incluso ver dónde está mi oponente. Yo puedo estar más pegada a 6 metros o puedo abrir la línea de 6 metros y la tengo dentro del campo visual, o siempre intentando mantener un contacto visual. Por eso los extremos en el exterior tienen que estar trabajando mucho el cuello, el esternocleidomastoideo, ¿no? Tienen que estar trabajando y no estando solo mirando el balón, porque si no pierden de vista a su oponente. Bueno, entonces esto lo vamos a ir alterando constantemente. Bueno, vemos un ejemplo. Cómo está marcando al pivote, ve la trayectoria, varía la orientación y provoca la falta en ataque. Se lleva un porrazo gordo. Bueno, cambiar las orientaciones en función del balón. O vemos aquí la defensora central de España, cómo ante la trayectoria hacia su punto fuerte, cómo le cierra el punto fuerte y prácticamente le provoca la falta en ataque, le provoca el error. Lo vais a ver ahora mejor en la repetición. Ahora, cómo se orienta, le provoca el error, le provoca que no pueda salir al punto fuerte y le obliga a salir al punto débil. Con lo cual ya estamos condicionando al atacante. No estoy permitiéndole jugar como ella quiere, sino vamos a ir variando. Bueno, pues os he intentado plasmar los 4 elementos con los que hay que ir jugando constantemente en el trabajo técnico, táctico, individual, defensivo, para que a la hora de entrenar trabajemos sobre esos conceptos, esas ideas, que es un poco lo que voy a hacer luego en la práctica. Y luego quería poner un poco algo que yo creo que cada vez somos más conscientes los entrenadores, que anteriormente igual no lo hacíamos tan a menudo, y poner a defender en la zona exterior al peor defensor o poner a defender al que queríamos que descansase en defensa. Y para mí es muy importante, o tiene mucha trascendencia, la jugadora o el jugador que defiende en el exterior, porque muchas veces es el que tiene que subsanar errores o tiene que subsanar situaciones de desventaja en defensa, con situaciones 1 contra 2. Bueno, tienen que asumir situaciones 1 contra 2, la importancia que tienen los brazos, en cuanto a que muchas veces tenemos que tener una posición de brazos muy marcada, como puede ser un guardia de tráfico, tenemos que estar aquí con un brazo y aquí con otro, en función de si estamos defendiendo en el extremo izquierdo o en el extremo derecho. Yo creo que esto es muy importante, que nuestras defensoras en el exterior sean también especialistas. Interpretar el juego, trabajar con los brazos no solo hacia el oponente, sino hacia el balón. Y vemos en este caso cómo ante el ataque paralelo que hacen las jugadoras de azul, la defensora exterior, con una posición, primero, una posición asimétrica de piernas para salir en carrera y luego con el brazo en la trayectoria para interceptar el balón, y esto son cosas que yo creo que tenemos que ir enseñando, que no vayan solo hacia el oponente, que no se queden esperando a ver lo que ocurre, sino tener cierta anticipación y jugar con las atacantes. Bueno, pongo otro ejemplo
que esto España lo hace muy bien. Interpretar el juego. Interpretar el juego muchas veces en los exteriores, cómo la defensa se cierra mucho en el centro y cómo los exteriores tienen que asumir situaciones 1 contra 2. Como Ferran Solé trabaja la interceptación a partir de una simetría de piernas, el trabajo con los brazos. Y por último, no solo ir hacia el balón, sino también variar en función de las circunstancias. Jugador que va a atacar ahora, muy paralelo, no voy a ir hacia el balón, pero fijaros cómo reacciona y va hacia atrás. ¿Por qué? Porque situación en la que no hay ventaja por parte de los atacantes. El exterior no tiene que salir ahí al lateral derecho, porque su oponente directo está frente a él, sí que está compactando la defensa, pero cuando ve que la defensa está equilibrada, va y corrige la posición y se va hacia el exterior. Y en este caso, roba el balón. Y, como os decía, la importancia, la trascendencia que tiene el defensor exterior en el juego defensivo, porque muy a menudo son los jugadores que tienen que compensar posibles ventajas del ataque o posibles errores de la defensa, para que se produzca una situación de recuperación defensiva o una situación en la que esa ventaja que se ha producido se compense. Bueno, pues esto era un poco lo que os quería presentar. Luego haremos la práctica y ahora, pues, si queréis hacerme más preguntas o comentamos algo sobre lo que habéis visto aquí, si os ha parecido algo interesante, si os ha aclarado en algo las dudas que podéis tener en defensa, o si pensáis que podéis añadir algo más, pues me gustaría que comentásemos ahora entre todos. Bueno, yo resumiría que tenemos que jugar con esos 4 elementos, en la posición de base, en la situación, en la distancia y en la orientación, para que constantemente nuestros defensores mejoren técnicamente. Y sin olvidar que tenemos que trabajar el contacto, y que el contacto es necesario en nuestro deporte, pero no es siempre el contacto el que nos va a dar un buen trabajo defensivo. Yo me he encontrado jugadoras que muchas veces, intentando enseñarles o intentando que interpretasen todo esto, me decían, no, es que a mí mi entrenador en mi club me dice que hagamos muchas faltas. Yo entiendo por qué me dicen eso, porque lo que intentan es ir a lo cómodo. Vale, haces falta, bueno, igual reduces un poco la iniciativa del ataque, pero por otro lado no enseñas a defender correctamente. Defender correctamente para mí no es solo hacer faltas. Las faltas son necesarias cuando tengo que intentar compensar una situación en la que puede haber peligro inmediato, pero si no hay peligro inmediato, ¿por qué tengo que hacer una falta? Y lo que tengo que hacer es interpretar una jugadora que viene en una trayectoria y viene muy marcada la trayectoria, ¿por qué le voy a hacer la falta? Voy a intentar provocarle la falta en ataque, le voy a intentar provocar que bote para poderle robar el balón, o voy a intentar llevar yo la iniciativa como defensora, y no solo jugar con las faltas. Repito, que hay que hacerlas, hay momentos en los que hay que hacerlas. También he tenido jugadores en su momento que me decían lo contrario, ¿por qué hacemos faltas? Y tenía razón en algunos de los casos, sobre todo los que venían de la escuela de Valladolid, de Pastor, que jugaban un poco con eso, con esas situaciones, les costaba mucho entender que hiciésemos faltas en determinados momentos. ¿Por qué? Porque ellos jugaban a provocar situaciones de errores o situaciones que el juego tuviese continuidad y al final poder robar el balón o provocar un ataque más corto. Pero bueno, son diferentes filosofías, pero yo creo que sobre todo ahora lo que más tenemos que pensar es que la orientación de nuestros defensores tienen que ser defensores que no solo sean agresivos y duros, sino que sean también inteligentes y que jueguen con el atacante. Interpretar el juego. Proactivos. ¿Vale? Jorge, ¿a partir de qué edad hay que
desde pequeñitos, desde pequeñitos. Es que, por ejemplo, el robar el balón en el bote es algo trascendental ya desde pequeños. Claro, si por ejemplo en el mini handball hablamos de que no utilicen el bote, igual es más difícil, ¿no? Pero podemos trabajar en cuanto al marcaje, al jugar con la distancia en el marcaje. ¿Qué pasa muchas veces en los niños en la iniciación? Cogen, les dices, que no se te escape el tuyo. ¿Y qué hacen? Agarrar. Y son además fieles a lo que les dices. Son como una lapa, se les pegan, agarran. Claro, ¿qué tenemos que explicarles? Vale, les tienes que dejar que no se escape el tuyo, pero darle cierta distancia para poder pasar el balón. Claro, si le están agarrando no le van a pasar el balón, con lo cual no vamos a poder recuperar el balón. Entonces, en esa idea, desde pequeñitos yo creo que tenemos que jugar con lo mismo. El que juguemos un poco con la distancia, el intentar robar el balón, el intentar también ayudar, aunque si pensamos que en la iniciación en el balonmano defendemos de forma individual, el concepto de las ayudas también tiene que existir, no solo en sistemas defensivos más estructurados. En los marcajes individuales, lo primero que tenemos que pensar es que, vale, le superan al mío, tiene peligro de gol, tendré que ir a ayudar. Lo que tenemos que hacer es intentar cubrir la vía de agua, ¿no? Que no se nos hunda el barco, que no nos metan gol. Le han superado al mío, va para gol el que tiene el balón, tengo que ayudar y tengo que cerrar el espacio para que ese jugador no progrese. Entonces, desde pequeñitos ya, claro, no tan profundo como pueden ser ya cuando vamos en edades cadetes juveniles, pero ya poco a poco ir orientándoles en esas ideas, ¿vale? Este jugador va jugando el balón en bote, oblígale a que vaya hacia su lado débil, oblígale a que vaya hacia afuera. Bueno, situaciones que poco a poco, repitiéndolas e insistiendo, pues van interiorizándolas. ¿Alguna pregunta más o sugerencia? Bueno, pues por mi parte, la parte teórica ha acabado. Si vamos a la práctica, intentaré un poco sobre lo que he estado hablando, presentároslo en la práctica.